Buenos días o buenas tardes, dependiendo del momento en que ustedes, los que están del otro lado de esta pantalla, puedan ver este video. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar la iniciativa de Daniela de este diploma. Esta experiencia, quiero felicitar esta experiencia, me parece algo sumamente importante que haya tantas personas participando y que se haya tomado en Lara esta iniciativa. Agradezco mucho a Daniela también que me haya invitado a compartirla y hoy vamos a conversar, vamos a hablar y a compartir algunas ideas en especial sobre la participación política de las mujeres. En torno a esto y para tratar este tema, he preparado una pequeña presentación que ahora voy a compartir con ustedes para que nos facilite, digamos, que nos sirva de ayuda a memoria para nuestras reflexiones de hoy. Entonces, bueno, vamos a ir para allá. Ok. Entonces, bueno, voy a poner la presentación en la pantalla. Bueno, hoy vamos a hablar de la participación política de las mujeres para el ejercicio pleno de la democracia. Porque la participación política de las mujeres es indispensable para que la democracia sea verdaderamente amplia, sea verdaderamente democracia y sea protagónica como lo manda o lo explica nuestra Constitución del año 99. Bueno, vamos a comenzar haciendo un poco de historia, ¿no es cierto? Y recordando que la primera ola feminista que se dio en Latinoamérica y en nuestro país y en el mundo también, fue una ola centrada en la lucha por los derechos políticos y laborales de las mujeres, que para ese momento, estamos hablando de principios del siglo XX, no tenían derechos laborales ni tenían derechos políticos. Cuando hablamos de derechos laborales, es importante señalar que cuando comienza, digamos, la industrialización en toda nuestra región, las mujeres no tenían derecho a vacaciones, no tenían derecho a 8 horas de trabajo, ganaban mucho menos y tampoco tenían derecho a ninguna protección de la maternidad. Es decir, las obreras de la época, estamos hablando de 1910, 1920, hasta 1950, daban a luz y al día siguiente tenían que estar en su puesto de trabajo, so pena de ser despedidas, sus salarios, por supuesto, eliminados, etc. Entonces el feminismo de la primera ola también trabajó mucho y luchó mucho por obtener derechos laborales para las mujeres, aún en contra de algunos sindicatos que veían la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado como un factor que haría disminuir los salarios de los propios hombres. Bueno, pero eso es objeto en tal caso de otro compartir con ustedes. En este momento vamos a hablar en especial de la lucha por los derechos políticos. Recordando que las mujeres votan ampliamente por primera vez en Venezuela en 1947. Pero antes hubo un año, a pesar de que se habían organizado con anticipación, podemos mencionar durante el año 46 todas las luchas que llevó a cabo y se aglutinaron en una organización llamada Acción Cívica Femenina que publicaba el Correo Cívico Femenino. El Correo Cívico Femenino fue un
un folleto, digamos, tenía varias páginas, era una pequeña revista muy sencilla, como eran las publicaciones de la época, que constaban de unas 20 páginas aproximadamente. Tuvo una gran circulación, circuló por todo el país, circulaba gratuitamente entre las maestras de las escuelas, quienes a su vez la repartían a las madres de sus alumnos, y entonces así se lograba una mayor circulación. El Correo Cívico Femenino fue fundado específicamente para impulsar el derecho universal al voto, el derecho de las mujeres a elegir los poderes que iban a organizar la vida nacional desde el momento de la elección. Entonces, en el Correo Cívico Femenino, las feministas venezolanas de la época, que todavía no votaban, indicaban la intervención de la mujer en el desenvolvimiento de la vida política, ha de tender a la humanización del Estado y a elevar el nivel moral de las actividades cívicas. Esto es algo bien importante porque la participación de la mujer en la política, en la vida política y en la vida nacional, siempre se vio como una manera de poder introducir como preocupación aquellos temas sociales que en general los compañeros masculinos no les interesa, como ser la protección en la niñez, la protección de los embarazos, temas relacionados con la salud, temas relacionados con los servicios sociales. Y además siempre se consideró que las mujeres tenían menos niveles de corrupción y de interés personal, y por lo tanto podían hacer una gestión, digamos, mucho más enfocada al bienestar de la población. Ada Pérez Guevara, que fue fundadora de la Acción Cívica Femenina y directora del Correo Cívico Femenino, en 1944 decía ella: no podrá en ningún caso alcanzarse la democracia verdadera e integral mientras no se decida la igualdad política entre hombres y mujeres venezolanas, diferentes por sexo, pero semejantes porque todos somos humanos. Si ello no ocurre, la democracia será inestable, huidiza, intangible. Esto es muy importante, esta calificación de Ada Pérez Guevara. En primer lugar, ahí vemos la necesidad, o digamos la impronta feminista de un feminismo de la igualdad, que recalca la igualdad entre hombres y mujeres, o sea, en ningún momento negando la diferencia sexual, pero sí indicando la igualdad en dignidad y en capacidades. Pero además relacionando la participación de las mujeres con una democracia más estable y sobre todo más tangible, porque la democracia no solamente tiene que ser declarativa, tiene que hacerse cargo en la realidad, es decir, debe ser una democracia en la realidad. Una vez que se consigue el voto, sin embargo, las mujeres logran muy poca representación en los mecanismos de elección. De hecho, en Venezuela no ha habido ninguna mujer presidenta, ha habido muy poquitísimas gobernadoras, las podemos contar casi con los dedos de una mano, las mujeres que han llegado a ser gobernadoras, y la participación en las asambleas, en el Congreso Nacional, antes cámaras de diputados y senadores, y ahora Asamblea Nacional, es todavía baja, en general no supera el 20%. Es decir, ha sido una demanda de los grupos y colectivos de mujeres organizadas y de las mujeres que se dedican al campo político en especial, la demanda de la paridad. ¿Qué quiere decir paridad y cómo se define la paridad política?
La paridad consiste en la participación equilibrada de mujeres y hombres en las posiciones de poder y de toma de decisiones en todas las esferas de la vida, políticas, económicas y sociales. Es decir, si los hombres y las mujeres somos aproximadamente el 50% de la población en todos los casos, porque la, digamos, la naturaleza es muy sabia, ¿no? Y aproximadamente nacen este, una mitad de niñas y una mitad de niños, es decir, las poblaciones humanas se equilibran naturalmente, así como las poblaciones animales, ¿no? Aproximadamente hay mitad y mitad, mitad masculino, mitad femenino. Entonces, en todos los espacios, y especialmente en los espacios de poder, debiera haber también un equilibrio mitad y mitad. Si no lo hay, quiere decir que hay algunos prejuicios y algunas realidades que impiden que las mujeres lleguen a los lugares del poder político, en este caso, pero también del poder económico y del poder social. A pesar de que el proceso bolivariano ha incorporado mucho a las mujeres a la vida social, las mujeres están en los consejos comunales, en los CLAP, etc. Sin embargo, la incorporación en los espacios de poder no ha sido igualitaria, ¿no? No hay un equilibrio entre mujeres y hombres en los espacios de poder. ¿Por qué se pide la paridad? Bueno, primero porque constituye una condición destacada para la igualdad de los sexos, es decir, ya lo decía la Pérez Guevara, si los sexos son iguales, entonces no hay ninguna preferencia, no tiene por qué un sexo predominar sobre el otro. Segundo, el grado de paridad de las instituciones políticas y económicas se considera actualmente un indicador de calidad democrática. Es decir, los países en los cuales se amplía la democracia, se logra una democracia más profunda, más representativa de las realidades sociales, una de las características que tiene es que son democracias con mayor grado, con paridad. ¿No? Por ejemplo, en las últimas elecciones que ha habido en Chile, que fueron las elecciones para la Asamblea Constituyente, bueno, se estableció la paridad como mecanismo indispensable tanto para la elaboración de listas como después para que quedaran los representantes que van a redactar la nueva asamblea, la nueva constitución chilena. Entonces, fueron elegidas muchísimas mujeres a raíz justamente de la paridad, porque en Chile hubo un posicionamiento importante de los colectivos feministas, de las luchas feministas, y además la población pareció necesitar un refrescamiento de la clase política y por eso se volcó masivamente a votar por las mujeres. Entonces el mecanismo de la paridad es un mecanismo que también ayuda a la ampliación de la democracia y al refrescamiento de los sectores políticos. En tercer lugar, una presencia equilibrada de hombres y mujeres busca que se refleje mejor la composición de la sociedad y que se garanticen los intereses de las mujeres en la elaboración de las políticas públicas. Es decir, que lo que ya dijimos, ¿no es cierto? Si las poblaciones son equilibradas, que aproximadamente la mitad de la población venezolana, pero también la mitad de la población colombiana, la mitad de la población chilena son mujeres, entonces también debiera reflejarse esa igualdad de género en los mecanismos de decisión. Pero también para que esos mecanismos de decisión tomen en cuenta las necesidades de las mujeres y aspectos que son de gran valor para las mujeres. Por ejemplo, en nuestro país no es un secreto que la cotidianidad está muy complicada.
¿no es cierto? Que hay muchas fallas de servicio que tienen un impacto muy fuerte sobre el trabajo y sobre la vida de las mujeres, que son quienes garantizan la vida familiar. Por ejemplo, la distribución del gas es algo complejo, es muy difícil, nos llega el gas y eso complica mucho la elaboración de los alimentos en el hogar. Con toda seguridad, si hubiera más mujeres en la política, estos temas tomarían mayor importancia, todavía más la importancia que tienen para la cotidianidad y para la vida familiar. La Constitución